Buenas noches, queridos hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Hoy tengo algo interesante para compartir. Creo que todos debemos conocer la historia. Es una historia del Antiguo Testamento. Te voy a tirar los gemelos del Antiguo Testamento, Esaú y Jacob. Y es una historia interesante, la que nos va a dejar algunas cosas como para tener claro y pensar, ¿no? Si me acompañan, vamos a leer Génesis 25 a partir del 19. Génesis 25, versículo 19 en adelante. Y dice el título Nacimiento de Jacob y Esaú. Y dice así la palabra de Dios. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios. Eh, la historia continúa, creo que todos la tenemos más o menos leída, la tenemos clara, cómo sigue, cómo termina, pero de esto que leímos vamos a sacar algunas cositas. Lo primero que vemos cuando Rebeca queda embarazada, el versículo 22 dice que hay una lucha adentro. Es algo, yo no sé si fuera del ámbito de la Biblia, yo no lo escuché nunca esto.
Yo no sé si alguno lo escuchó, pero yo no lo escuché. Yo conozco personas que han tenido más de dos chicos, gemelos, trillizos, etcétera. Es la primera vez que lo escucho, pero lo leí en la Biblia, y si en la Biblia está, acontece así porque yo creo que el escritor, que es Dios, a través de alguien que escribió la palabra, yo creo que Dios tenía ahí un propósito, obviamente, con esta familia y con Esaú y con Jacob, ¿no es cierto? Y Rebeca ora a Dios preguntándole, y miren lo que le contesta, ¿no es cierto? Dice, dos naciones, Jacob y Esaú, Israel y Edom, y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y es increíble, ¿no es cierto? Pero para nosotros, que creemos en un Dios poderoso, en un Dios grande, un Dios omnipotente, yo creo que desde la eternidad todo esto ya estaba cocinado, como quien dice, ya estaba previsto por Dios. Y lo cierto es que conocemos la historia, todo lo que pasa después, y dice que cuando se cumplieron los días, ella dio a luz los gemelos que había en su vientre y primero salió el rubio, eh, lo llamaron Esaú porque era colorado. Y dice que después salió su hermano y el hermano estaba agarrado. Probablemente, acá dice el calcañar, probablemente el tobillo, dicen en otras versiones, agarrado de él. Y esto es una profecía de todo lo que después pasa, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy, ¿no? Israel y los edomitas, que es un pueblo que son enemigos de Israel y toda la vida han tenido problemas. Ahora, este hombre, Esaú, sigue el versículo 27 con el relato, cuando después de que crecen, él era cazador y Jacob era más de estar en su casa. Había evidentemente una diferencia notable entre las maneras. Uno era más, más de trabajar y de las cosas de la vida, de hacer trabajos en el campo, etcétera, y el otro era más de la casa y de observar más las cosas, quizá de buscar más a Dios también. Y bueno, y también evidentemente esto que estaba preparado, uno lee acá que la madre, el padre Isaac amaba a Esaú porque él trabajaba, era cazador y comía de lo que él traía. Y la madre amaba, Rebeca amaba a Jacob. Eh, Continúa el relato y todos conocemos lo que dice acá, que Esaú viene exhausto del trabajo del día del campo, Jacob había preparado un guisado y este estaba muerto y dice, dame de comer, dame de comer. Y Jacob, que que acá dice que el nombre de Jacob quiere decir el que suplanta, y ahí hay que hacer una aclaración, porque a veces no se tiene bien en claro. El que suplanta quiere decir aquel que toma el lugar de alguien con engaño, con una mentira, para un beneficio propio. Y este Jacob era así, y en este caso le ganó si uno lo ve así, ¿no? Fue mucho más rápido que el otro, aprovechó la volada, como quien dice, y le dijo, vendeme tu primogenitura. Y evidentemente Jacob sabía bien lo que significaba la primogenitura. Sabía de la herencia, ¿sí?
sabía de la bendición del padre, que era muy importante en aquel tiempo, y, y de que él iba a ser el que iba a estar adelante de todo, el primogénito. Y el otro, sí, yo tengo hambre, te vendo la primogenitura. Y se la vendió. Bueno, eh, el último versículo que leímos, que ahí dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue, y termina el capítulo 25 diciendo, así menospreció Esaú la primogenitura. Y todos conocemos todo lo que pasa después, el relato, él se disfraza de Esaú, engaña al padre, el padre lo bendice, toda la historia, ¿no? Y todo lo que pasa después, al punto tal de que Saúl lo quería matar al hermano y después vemos que por la mano de Dios, cuando Esaú vuelve, los dos ya habían sido enriquecidos, tenían familias, ganado, tenían un montón de cosas, tenían un buen pasar, sin embargo, había una diferencia entre Jacob y Esaú. Y ustedes dirán, pero Jacob era terrible también. Sin embargo, este hombre buscaba de Dios y Dios tenía propósito con él, como también tenía propósito con Esaú, ¿no? Eran dos propósitos distintos. Pero Dios, que es soberano, hace estas cosas. Y a mí una de las cosas que me hizo mucho ruido, esas palabras, esas últimas palabras del capítulo, dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Y yo pensaba en que Esaú estaba más concentrado en todas las cosas terrenales, en todo lo de acá. Y yo me acordaba de Jesús cuando enseñaba que nosotros pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de acá. Porque todo lo terrenal es temporal, todo se termina, todo se pierde, más lo celestial es eterno. Y yo decía, pero este muchacho no le importaba nada, lo único que quería era comer quizás y irse a dormir. Y el otro tenía una mentalidad distinta, a pesar de que en la carne él hizo todo lo que hizo y obtuvo la primogenitura, ¿no es cierto? Ahora, hay un versículo ahí en Hebreos, vamos más para adelante, a ver, Hebreos. Hebreos 12, donde el apóstol hace mención y dice, no sea el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió, perdón, su primogenitura. Y acá el apóstol lo que está diciendo que nosotros, nos está hablando a nosotros también, está diciendo de que nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas de Dios. Y si Dios bien nos quiere santificar cada día, nosotros nuestra parte tiene que ser que seamos cuidadosos con las cosas de Dios, especialmente con nuestro andar diario, que no nos deslicemos en nada, que tengamos cuidado, ¿sí? Porque acá el apóstol está comparando con Isaú, que no le importó nada, o sea, él quería comer y nada más, y a veces nosotros, como seres humanos que somos, a lo mejor la carne a veces nos tira en hacer algo que no debemos. Bien, después había notado otro versículo parecido que estaba en Colosenses 3.
Y es para nosotros, obviamente, también. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, al contrario de Saúl, nosotros tenemos que tener en cuenta el valor que tiene nuestra salvación. Una salvación que fue lograda por el derramamiento de toda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros seamos perdonados y tengamos vida eterna. Por eso el contraste es muy importante. Tener en cuenta que es que nosotros tenemos a Dios, que nosotros somos hijos de Dios y que somos salvos por la gracia de Dios. Ahora, volviendo un poquito atrás de lo que estamos hablando, dice el hecho de que Esaú fuera el hermano mayor, aunque Jacob recibiera la primogenitura, esto que pasó tiene un significado que es teológico, ¿no? A la madre de él se le había dicho antes que el mayor iba a servir al menor. Así que lo otro que yo quería dejar en claro es que eh, la elección de Dios, antes de que ninguno de los gemelos hiciera nada, sea bueno o sea malo, ya estaba en marcha. Es decir, el plan de Dios estaba en marcha y se iba a cumplir, porque era Dios el que estaba obrando en esta familia. Ahora, Pablo, si nos vamos a Romanos 9, que justo venimos estudiando, eh, Romanos 9 dice, leamos Romanos 9 a partir del 10, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y miren lo que le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que la soberanía y la elección de Dios no se puede frustrar de ninguna manera. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que simplemente quería dejar esos dos puntos como para reflexionar, ¿no es cierto? Primero que Dios es el que está en control de todo y que siempre la soberanía de Dios va a ir por sobre nuestros deseos. Si nosotros como hijos de Dios podemos orar, cada uno de nosotros tiene un propósito que ya está de alguna manera hecho por Dios. Nosotros tenemos el camino hecho por delante, porque Él dice la palabra que Él pone el querer y el hacer, pero también pone las buenas obras para que nosotros andemos en ellas. O sea que el propósito de Dios en cada uno de nosotros se va a cumplir, sea como sea, a rajatabla. Y eso es maravilloso, porque uno a veces se puede bandear en lo humano, pero uno busca a Dios y el Señor es el que obra en cada uno de nosotros para que la voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. Y, eh, y es importante también entender que no hay voluntad humana acá, sino que Dios puede tener misericordia de uno y de otro no. Y Él utiliza a quien sea para cumplir los propósitos que sean. Y es maravilloso pensar en esto porque esto nos abre la mente a nosotros. ¿Para qué? Para que cuando nosotros transitemos por circunstancias adversas, nosotros sepamos que Dios está en control de todo lo que nosotros
tenemos que vivir. Y que a veces simplemente es orar y esperar en Dios, no esperar otra cosa, no distraerse, no mirar las circunstancias o lo que está pasando, sino mirarlo a Él. Así que, bueno, era un poquito lo que quería compartir. Eh, Vamos a dejar el resto de la reunión en manos y antes de que Carlitos venga y compartamos los motivos de oración. Y, y yo me traje el himnario porque yo cuando pienso en esto que dice esta canción, dice, tu gracia me alcanzó y libertó, no era nada y tú me diste valor. Me hizo pensar en Jacob, porque Jacob era como uno de nosotros. Todos nos equivocamos, todos en algún momento mentimos, todos en algún momento hicimos las cosas mal. Y sin embargo la gracia del Señor nos alcanzó, nos liberó del poder del pecado. No éramos nada porque estábamos ciegos, estábamos tirados ahí en el fondo del pozo. Y Él nos dio valor. Nos dio valor cuando nos perdonó, cuando tocó nuestro corazón y transformó nuestras vidas. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en la cruz del Calvario para liberarnos del poder del pecado, para liberarnos de la muerte eterna, para liberarnos del poder de Satanás y para sellarnos con tu Espíritu Santo, Señor, que nos acompaña en cada momento para que nosotros sigamos adelante hasta el día que nos vengas a buscar. Dejamos esta reunión en tus manos. Te damos gracias por todo. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.